Bien, definición de paro cardiorrespiratorio, al fenómeno fisiopatológico que se caracteriza por la incapacidad del corazón para mantener en un nivel mínimo de flujo sanguíneo en el sistema circulatorio. En la última década, el aumento de la edad materna, los embarazos de alto riesgo por el mayor uso de métodos de fertilización asistida y la comorbilidad, principalmente las enfermedades cardíacas y la obesidad, han aumentado el riesgo de presentar un paro cardiorrespiratorio durante el embarazo, pasando en una incidencia de 1 cada 30.000 embarazadas a 1 cada 12.000. La mortalidad se define como la muerte durante el embarazo hasta los 42 días por posparto. Esta definición incluye muertes por aborto o embarazo ectópico, pero no excluye las causas incidentales. El RCP materno es una situación compleja por el hecho de estar tratando dos pacientes y tener dos desenlaces mortales, o sea, dos muertes, la neonatal y la muerte materna. La reanimación está centrada en la fisiología y la anatomía de la embarazada, siendo fundamental entender estos cambios que marcan diferencias en la realización y la eficacia de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos cambios fisiológicos que se producen y cómo afectan eh, al RCP. Bien, los cambios hemodinámicos que existen es un aumento en el gasto cardíaco del 40 al 50%, el volumen sistólico aumenta de un 20 al 30%, el volumen final diastólico del ventrículo izquierdo también aumenta, el volumen sistólico final ventrículo izquierdo no cambia, la presión sistólica disminuye 5 a 10 milímetros de agua, la diastólica 10 a 20 milímetros de agua, la PVC eh, no cambia, la presión capilar pulmonar no cambia, la resistencia vascular sistémica disminuye un 15 o 20% y la pulmonar un 30%. La frecuencia cardíaca aumenta un 15 o 25%, la contractilidad puede variar y la volemia aumenta de un 40 al 50%. A nivel cardiovascular en general, como ya dijimos, aumento del gasto cardíaco, lo cual a la anestesia nos va a interferir porque aumenta el requerimiento de anestésicos. Hay un aumento del volumen plasmático, lo cual produce anemia dilucional, disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. Hay un cambio en la presión coloidosmótica, hay mayor riesgo de edema pulmonar, la resistencia vascular sistémica disminuye, lo cual produce un retraso de aparición de signos de hipovolemia. Y a partir de la semana 20 hay una compresión aortocava, lo cual durante el RCP nos obliga o nos da la necesidad de desplazar el útero hacia la izquierda, lo cual disminuye la reserva circulatoria y hace que las vías se tengan que poner sobre el diafragma por esa caída en el retorno venoso. En la vía aérea hay ingurgitación de la vía aérea superior, por lo cual vamos a necesitar tubos endotraqueales más pequeños. Hay mayor riesgo de epistaxis, por ende hay que evitar la vía nasal y hay un aumento del Malampati y el Cormac, lo cual aumenta 10 veces el riesgo de intubación fallida. A nivel respiratorio aumenta el volumen minuto, por ende se produce alcalosis respiratoria, aumenta el consumo de oxígeno, lo cual durante la inducción nos puede producir una hipoxia más rápidamente o en cualquier procedimiento o acción que haga que se reduzca aún más el consumo de oxígeno de lo normal. Hay una disminución en la capacidad residual funcional, disminuye la presión arterial de 2 rápidamente con la apnea, hay aumento del zoom fisiológico, eh, lo cual se intolera las alteraciones de BQ, y hay una elevación del diafragma, eh, por ende el drenaje pleural es más acefálico y hay una compresión torácica más dificultosa. A nivel renal hay carrosis respiratoria, por ende hay incremento de los requerimientos ventilatorios, lo cual repercute en el riñón, en la fisiología del bicarbonato y la eliminación y la regulación del pH. Hay un aumento en el filtrado glomerular, hay modificación de la eliminación de fármacos. A nivel gastrointestinal hay una motilidad disminuida, hay aumento del riesgo de aspiración. Hay una disminución en la presión del esfínter esofágico inferior, lo cual aumenta el riesgo de aspiración, y hay que considerar a la paciente embarazada como que tiene el estómago lleno. Bien, las mamas están hipertróficas,
por ende las compresiones son más dificultosas y es necesario tener laringoscopios con mangos cortos. Eh, el flujo sanguíneo uterino está aumentado, por ende es una potencial causa de hemorragia, el tamaño de útero está aumentado, hay un mayor riesgo de síndrome de compresión aortocava, hay una disminución en el espacio raquídeo, por ende la hipotensión marcada, se produce hipotensión marcada con misma dosis de anestésico y una dependencia simpática en aumento, por ende ante un bloqueo espinal la hipotensión también va a ser más marcada. Hay un estado protrombótico y por ende hay que considerar la embolia como causa de paro cardiorrespiratorio y hay que utilizar también la tromboprofilaxis. Bien, ¿qué es el síndrome de compresión ortocava? Se produce a partir de la semana, aproximadamente, la semana 20 de gestación o ante determinados casos, por ejemplo, los embarazos múltiples, la macrosomía, la podidramios y la obesidad materna, lo cual hace que este síndrome se pueda producir antes de la semana 20. Se produce cuando la paciente está en decúbito supino eh, y, y lo que se produce es una compresión de la aorta y la cava a nivel infraabdominal por el útero, lo que produce una caída en el gasto cardíaco. Cae el gasto cardíaco y una reducción de volumen sistólico, por ende del gasto, por caída también del retorno venoso. Y la clínica que presenta es bradicardia, hipotensión arterial, síncope con el paciente acostado. Bien, las causas principales de paro cardiorrespiratorio. La primera es la hemorragia posparto. Tenés un 16% de la hemorragia anteparto, la embolia del líquido amniótico un 11%, los síndromes hipertensivos y la eclampsia un 5%, y después con mucho menos probabilidad el síndrome de HELP y la cardiopatía periparto. Y de las causas no obstétricas, las enfermedades cardiovasculares con un 13%, las complicaciones anestésicas con un 7 a 15%, la sepsis 5 a 10%, tromboembolia pulmonar y en menor medida el trauma de 2% y la toxicidad de 0 a 1,5%. Bien, los factores de riesgo mayores para sufrir un paro cardiorrespiratorio es una paciente con sepsis, el estrés respiratorio, las condiciones neurológicas y el requerimiento de estar en terapia intermedia o intensiva para monitoreo de los signos vitales. ¿Qué hacer ante una embarazada crítica? Hay que activar el staff, hay que preparar el equipo de cesárea perimortem, hay que dar aviso a los neonatólogos, preparar el manejo de complicaciones, tener los vasopresores y los hemoderivados listos, y tomar decisión sobre la vialidad fetal junto con el obstetra, el neonatólogo y la familia. Y si se decide una cesárea de urgencia, eh, debe ser a los 4 minutos de haber iniciado, 4 o 5 minutos de haber iniciado el RCP. Una vez que iniciamos el RCP, si a los 4 o 5 minutos la paciente no responde, la cesárea debe realizarse de urgencia. Para tener más éxito en un ámbito donde no exista una formación sistémica, como el obstétrico, son necesarios una preparación y un entrenamiento permanente en RCP de los equipos que trabajan en quirófano y fuera de quirófano también. El entrenamiento en la población de maniobra de soporte vital es fundamental, ya que muchas personas serán los primeros respondedores en un RCP extrahospitalario materno, que hasta el momento se asocia a una pobre sobrevida, o sea, cuando se hace RCP fuera del hospital, la sobrevida es de un 7 al 12%. Y la CLS, esto lo saqué de la FAR, recomienda que en un paro cardiorrespiratorio existe una persona que se encargue de la vía aérea, una de la compresión torácica, otro del acceso venoso, otro de la administración de las drogas, otro de la preparación de las drogas, uno encargado del registro de los hechos, cuándo empezamos, o si en algún momento sale el paro, a qué hora sale, del equipo para realizar la cesárea y de un pediatra o neonatólogo. Bien, ¿cuáles son las secuencias de pasos cuando nos encontramos frente a un paciente en paro? Debemos anotar la hora de inicio,
realizar las maniobras de compresión torácica, que deben ser de una frecuencia de 10 por minuto y deben tener una profundidad de 5 centímetros. Otro operador se va a encargar de lateralizar el útero hacia la izquierda para liberar la compresión aortocava. Y otro se tiene que encargar de la búsqueda del acceso venoso por arriba del diafragma para evitar la compresión y que no lleguen los fármacos. Hay que garantizar la menor cantidad de interrupciones posibles para asegurar vía aérea o chequear el pulso. Las pausas deberían ser idealmente menor a 10 segundos y las compresiones que se deben realizar deben ser 30 compresiones versus 2 ventilaciones. Se debe realizar en decúbito supino más la lateralización manual del útero. Los agentes vasopresores como la adrenalina, la vasopresina y la dopamina reducen el flujo sanguíneo uterino, pero en estos casos no hay contraindicación para utilizarlos. De hecho, están indicados. En cuanto al desfibrilador, no dudar en utilizar si el paciente se encuentra con un ritmo desfibrilable como un FB, un ATB sin pulso. No altera el monitoreo fetal y si utilizamos un desfibrilador bifásico, utilizar de 120 a 200 joules, si es monofásico, 360 joules. Y si nos encontramos frente a una taquicardia ventricular sin pulso, un FB, desfibrilar, si no responde, hacer una carga de 300 miligramos de amiodarona y repetirlo al rato a 150 miligramos. Bien, y acá está el algoritmo o el protocolo que se realizó para RCP en la embarazada. Entonces, en la punta tenemos una paciente que no responde y no respira, por lo cual tenemos que activar un equipo de respuesta, decir código obstétrico y tener 3 personas que maniobren, o sea, comenzar con las maniobras de soporte vital y tener cerca el carro de paro. Hay que tener el equipo multidisciplinario listo y el día preparado. Hay que iniciar las maniobras de soporte vital, hay que hacer compresiones de alta calidad, hay que desfibrilar si corresponde y hay que monitorear la calidad del RCP. Bien, cuando tenemos ya el equipo listo, tenemos que considerar las causas por cuál se produce el paro cardiorrespiratorio y hay que realizar 2 intervenciones, las intervenciones maternas eh, y las intervenciones obstétricas. Dentro de las intervenciones maternas es el manejo de la vía aérea, anticipar la vía aérea dificultosa, realizar la intubación por el experto, asegurar un acceso venoso por encima del diafragma, tener los fármacos necesarios para el soporte vital y valorar si existe hipovolemia o volemizar, o sea, transfundir al paciente. Detener la infusión de magnesio y de cloruro de calcio si corresponde. Y por otro lado, las intervenciones obstétricas, hay que hacer el desplazamiento manual uterino y prepararse para la cesárea perimorte. Si no se produce un retorno en la circulación de la madre a los 4 minutos, realizamos la cesárea perimortem y tener el equipo neonatológico preparado para recibir el feto. Bien, y si bien existe ese protocolo, todos los trabajos que leí recomiendan eh, seguir el algoritmo de paro de la Asociación Americana la Asociación Cardíaca Americana, que es la que utilizamos nosotros en quirófano, que es iniciar, cuando tenemos un paciente en paro, tenemos que iniciar el RCP, administrar oxígeno y conectar al paciente al desfibrilador o al monitor. Y evaluar si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable, el paciente está en asistolia, entonces tenemos que hacer RCP durante 2 minutos, tener la intubación orotraqueal y la vía venosa permeable, y cada 3 a 5 minutos administrar adrenalina. Y durante cuando se finalizan estos 2 minutos, debemos hacer una reevaluación a ver si tenemos un ritmo desfibrilable y si tenemos signos vitales. En caso de que el ritmo, o sea, nos encontremos frente a una FB o una TB, lo que tenemos que hacer es hacer la descarga.
Si logramos volver al ritmo sinusal, excelente, y si no, tenemos que continuar el RCP por 2 minutos y repetir lo mismo que nombré anteriormente, asegurar el acceso venoso y la intubación orotraqueal. Bien, y así continuamente hasta lograr revertir el estado de paro cardiorrespiratorio e insistir en que si no se logra, a los 4 a 5 minutos se debe realizar la cesárea perimortem. Bien, acá hay un checklist que debe ser uno de los que esté participando en el RCP, el encargado de hacerlo, eh, lo cual aumenta el éxito del RCP y reduce la cantidad de errores que cometemos. Y se conforma por, primero, pedir ayuda, iniciar el RCP, hay que llamar al código obstétrico y anotar la hora, hay que tener un tablero pizarra en el cual nosotros vayamos anotando todo esto, iniciar el soporte vital básico inmediato, tener el desfibrilador y el D a mano, el carro de vía aérea, el bisturí o kit de cesárea, asignar a una persona que se encargue de tomar el tiempo, documentar la hora a la que se empezó a hacer el RCP, y asignar un encargado de las ayudas cognitivas, que es este algoritmo que nombramos anteriormente, que lo podemos tener a mano. De hecho, en todas las salas debería existir uno para utilizarlo como ayuda. Después, con respecto a la circulación y las compresiones torácicas, hay que hacer el desplazamiento manual uterino a la izquierda, anotar cuando se realiza el desplazamiento, utilizar las manos en el centro del esternón, que se realicen 10 compresiones por minuto, anotar cuando se empezaron a hacer las compresiones, que sean compresiones fuertes y rápidas, y cambiar los reanimadores cada 2 minutos para evitar que se agote. Colocar la vía aérea, la vía venosa sobre el diafragma, anotar la hora en la cual se colocó. Luego, con respecto a la vía aérea, mientras se aborda la vía aérea, evitar interrumpir las compresiones. Hay que realizar elevación de mentón y tracción mandibular, oxígeno al 100% a 15 litros por minuto, utilizar bolsa de autoinflable para ventilar, prepararse para la intubación, no ocupar la presión cricoidea, y la intubación sea por un experto con un tubo fino 6 o 7, anotar la hora que se realizó la intubación, y si utilizamos dispositivos supraglóticos, lo mismo. Con respecto a la respiración, si no está intubada, 30 compresiones con 2 respiraciones. Si está intubada, el ventilador setearlo a 8 o 10 ventilaciones por minuto, oxígeno al 100%, relación 1-1. Y administrar cada respiración durante 1 segundo. Bien, con respecto a la desfibrilación, colocar el parche delantero y lateral, el DEA que analice cada 2 minutos, y reanudar inmediatamente el RCP luego de esos 2 minutos si no fue con éxito. Prepararse para el parto si no hay retorno de la circulación. Y por último, extraer el feto, cuando comienza la cesárea perimortem, anotarlo, y si se produce un parto, también anotarlo. Bien, por último, como ya lo repetí como 3-4 veces, se debe, tras los 4 minutos de RCP, realizar la extracción perimortem. La cesárea perimortem es la histerotomía por la que se produce el nacimiento del feto luego de un RCP materno, en general durante la reanimación. Es un procedimiento infrecuente que permite aumentar la probabilidad de sobrevida tanto materna como fetal. La evacuación uterina permite la descompresión de la vena cava inferior, reduce la proporción del gasto cardíaco destinada a la perfusión uterina, aumenta el gasto cardíaco en un 60% y establece el desplazamiento diafragmático. Y la sobrevida materna tras una cesárea perimortem varía entre un 34 a un 54%. Está indicada a partir entre las 24 y la semana 25, y siempre considerar el umbral de viabilidad fetal. Si se desconoce la edad gestacional de la madre, es útil la palpación uterina sobre el ombligo. Y por último, cuidado tras el RCP. Una vez recuperada la circulación espontánea, se debe colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo y mantener el desplazamiento uterino. Y se recomienda que la paciente sea trasladada a una unidad de
cuidados intensivos, donde se continúe con la reanimación. Nada más. ¿Algo para preguntar, comentar, decir? Muy linda, Pepe. Gracias por la clase. Y yo Gracias, tengo una Marta. pregunta. Cuando hacen la cesárea, ¿se sigue comprimiendo y reanimando el paro? No lo encontré, Marcelo, busqué, pero yo seguiría comprimiendo y reanimando el paro. Mientras no dificulte. Total, la reanimación no tendría por qué, más que el movimiento, Yo por qué molestar a me lo los pregunté y obstetras. lo busqué a eso, porque me imaginé toda la situación. No, no lo encontré, la verdad. No sé si las chicas tienen algo para agregar y Y han después tenido el esta gluconato, situación, una el experiencia. magnesio, no sé si lo mencionaste, lo que siempre dice como distinto, porque es lo mismo, la reanimación no hay que enroscarse, es exactamente igual que en un paciente adulto normal. La única salvedad, que muy bien la dijiste, el desplazamiento del útero hacia la izquierda o el decúbito lateral izquierdo un poco, y cortar el magnesio cuando vienen los pacientes con sulfato de magnesio colgado, se Sí, lo debe dije. cortar y administrar el gluconato de calcio, como, así que perfecto.